Buenas tardes, vamos a empezar con la guía Optimización en Sistemas Naturales y Sociales. Primero nos hablan del tema efecto invernadero. ¿Cuál es este? Es que cuando se tiene una muy alta concentración de gases, quedan atrapados en la atmósfera, generando a su vez un incremento en la temperatura de la Tierra. ¿Ok? Entonces, cuando hay muchos gases y se quedan concentrados en la atmósfera de la Tierra, esto causa que la Tierra eleve su temperatura, por lo tanto, vamos a tener el efecto invernadero, que lo podemos ver. ¿Ok? Eleva su temperatura, ¿por qué? Y los gases se quedan aquí. Es como si se mantuviera el calor dentro del planeta. Ahora, ¿cuál es el objetivo de balancear fórmulas químicas? Una ecuación química es encontrar los coeficientes químicos en ambos miembros. Aquí les puse una balanza. Eso es balancear una ecuación química. Y es igualar el número de átomos de cada elemento en reactivos y productos. Por ejemplo, viene una ecuación química de ese lado y otra ecuación química de ese lado, pero tienen diferentes átomos. Hay que balancearlos, agregándole algunos átomos. ¿Para qué? Para que estén a la par. Por ejemplo, así de esta manera. Eso es balancear ecuaciones químicas. Ahora, reacción de ácido clorhídrico con el hidróxido de amonio se obtiene cloruro de amonio y agua. Aquí tenemos la reacción. Lo blanco es el cloruro de amonio y lo que está arriba pues es el agua. Y esto se obtiene a partir de la reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de amonio. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo del agua. Aquí en amarillo. El ciclo de agua consta de 4 partes, que la primera es la evaporación. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando el sol calienta el agua, los mares, los ríos o los lagos, y el agua se convierte en un vapor o en un gas y sube hacia el cielo. ¿Ok? Aquí lo tenemos en esta imagen. Evaporación. Se va evaporando. Después surge la condensación, que es cuando el vapor sube y se enfría, y esto a su vez crea las nubes, ¿ok? Y se convierte en gotitas que forman nubes. Entonces, cuando vemos nubes en el cielo, eso es una condensación a partir de la evaporación del agua, de ríos, de mares, de lagos, de arroyos, etcétera. Y posteriormente, cuando hay mucha condensación, muchas nubes, hay una precipitación. ¿Qué es la precipitación? Es cuando las nubes están muy llenas y el agua cae como lluvia, nieve o granizo, ¿ok? Cuando hay una precipitación, la lluvia, la nieve o el granizo, eso quiere decir que son precipitaciones. Y por último, está la infiltración y escurrimiento o la escorrentía. ¿Qué es esto? Que es cuando se filtra el agua en la tierra. Por ejemplo, se va para abajo, se filtra y puede pasar hacia el mar, hacia el lago, hacia los ríos. Y también, ¿cuál es el escurrimiento? Donde va pasando por las montañas y regresa. ¿Ok? Eso es la infiltración y escurrimiento. Y ese es el ciclo del agua y vuelve a empezar. Se evapora, se va hacia las nubes en condensación y se precipita en agua, nieve o granizo. Y luego cae, escurre o se filtra hacia la tierra. Ese es el ciclo de agua. Aquí lo podemos ver. Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía o escurrimiento y la infiltración. Ahora pasamos al que es el proceso antropogénico. Son efectos o procesos que resultan de actividades humanas. Que es antropo, es humano, y genético es que produce. Entonces, ese es producto de los humanos. Un proceso antropogénico es está producido por los humanos. Es cualquier cambio o efecto en la naturaleza que es causado por el ser humano. Por ejemplo, la contaminación del aire, del suelo, de la tierra, del agua. Todos esos son procesos antropogénicos, ¿ok? Que el ser humano los produce. ¿Cuáles son los procesos naturales? Un terremoto, el volcán, un tornado, los huracanes, esos son procesos naturales. ¿Por qué? Porque el ser humano no los produce la naturaleza. Entonces, en cambio, un proceso antropogénico lo produce el ser humano, todos estos contaminantes. Ahora vamos a hablar de los niveles, de los decibeles. ¿Qué son esos? Es del sonido. Los niveles constantes por arriba de los 80 decibeles pueden producir
Uno, estrés. Dos, reducción de la capacidad de audición. ¿Por qué? Porque te puedes lastimar. Y tres, reducción de la eficiencia en el trabajo. Y aquí tenemos los niveles de los decibeles. Por ejemplo, aquí está el 80. Mayor a esto, son estas tres cosas que comentamos anteriormente lo que te puede provocar. Que está en amarillo todavía. Ya en 90 ya empieza a cambiar a naranjita, en 100, 110, en 120, 130, 140 y empieza a tomar un color más rojizo. Entonces, lo ideal es de tener los decibeles del sonido de 0 a 40, 50, para no dañar y no que no nos produzcan estrés, reducción de capacidad auditiva o reducción de la eficiencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque también no te deja concentrar. Ahora, la energía potencial es energía lista para usarse. Por ejemplo, un ejemplo es la resortera lista para disparar una piedra. Esa es una energía potencial. Está lista para usarse. O por ejemplo, esto que tengo aquí, una flecha. Cuando la tenemos estirada es una energía potencial. ¿Por qué? Porque está lista para usarse. Ya cuando sale ya es una energía cinética. Pero cuando está a punto de salir o de utilizarse es una energía potencial. ¿Qué energía hace que arda un cerillo? Pues es la energía química. ¿Por qué? Porque los cerillos traen pues químicos y esto a su vez hace que el cerillo arda o que prenda. Entonces la energía química hace que arda un cerillo. Actividades económicas son tres las que tenemos. La primera, pues es muy fácil de identificarla, su nombre lo dice, actividades primarias. ¿Qué? Porque son primeras, son primeros. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades primarias? La agricultura, sembrar maíz, frijol, calabaza, etcétera, etcétera. Toda esa es una actividad primaria, la agricultura. La ganadería, criar animales, es una actividad primaria. La pesca es una actividad primaria y la minería es una actividad primaria. ¿Por qué? Porque son recursos naturales, ¿ok? Es lo primero que tenemos. Esas son actividades primarias. No transforman, solo se extraen, ¿ok? Solo se extraen. Y son las actividades primarias. La segunda, su nombre lo dice, actividades secundarias. ¿Cuáles son estas? Son las que transforman los recursos naturales, los que mencionamos anteriormente, en productos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las fábricas, la industria textil, la elaboración de alimentos, el ensamblaje de autos. Todos esos ya son actividades secundarias, ya están en el proceso, ya están en la fábrica, ya están siguiendo un sistema. Y aquí sí hay una transformación, ya transformamos lo natural a otra cosa, ¿ok? Y después sigue la actividad terciaria, que son las actividades que no producen cosas, sino que ofrecen servicios. Aquí ya ofreces el servicio de ese producto que realizaste y que extrajiste de lo natural. Por ejemplo, vámonos con la actividad primaria de la ganadería. ¿Por qué? Vamos a vender unos zapatos. ¿Cuál es la actividad primaria? La ganadería. ¿Por qué? Porque ahí vas a sacar la piel. La actividad secundaria, la industria textil o la de los zapatos. Y la terciaria es cuando ya los estás vendiendo porque ya estás ofreciendo un servicio. ¿Ok? Aquí podemos observar bien las tres actividades. Actividad primaria empieza con la ganadería. Actividad secundaria empieza con el tenis, ya el producto, elaborando el tenis. Y por último, la actividad terciaria es cuando ya lo ofreces ese servicio de tu producto. Esa es la actividad terciaria, cuando vendes. Aquí no creas productos, solamente tienes necesidades de las personas. Nos habla también de una población económica activa. ¿Cuál es esta? Es la que está formada por las personas de 12 años o más de edad que realizan trabajos por los cuales reciben una remuneración. Que no debería por ser menor de edad, pero sin embargo, estas cuenta como una población económica activa. ¿Ok? Está formada por personas de 12 años o más edad y que realizan trabajos por los cuales recibes una remuneración. Por eso se le menciona población económica activa. ¿Cuál es el objetivo principal del protocolo de Montreal firmado por los países participantes? Pues es restaurar la capa de ozono del planeta. Es el objetivo principal del protocolo de Montreal firmado por los países participantes.
Ahora, continuamos. Cumbre del Río, ¿qué dice la Cumbre del Río? En 1992 se firma un acuerdo referente a conservar, proteger y restablecer la integridad del ecosistema de la Tierra. En 1992, en la Cumbre del Río, se firma un acuerdo referente a conservar, proteger y restablecer la integridad del ecosistema de la Tierra y queda sentado que se debe evaluar el impacto ambiental de los nuevos macroproyectos que cada país decide emprender. Nuevos. Ahora vamos a hablar del marco teórico. El marco teórico es necesario en una investigación ¿para qué? Para dos puntos. Primero, definir las variables de tu hipótesis. Y segundo, y el más importante yo creo es para sustentar tu trabajo en relación con otros investigadores. En el marco teórico, ¿qué vamos a hacer o de qué trata? Vas a hablar qué otra persona habló de tu tema o qué otra persona investigó sobre el tema que tú estás investigando y se relaciona. Ok, y también puedes hacer un debate dentro de ese marco teórico. ¿Por qué? Porque puedes estar de acuerdo con ese autor que habla de ese tema o puedes estar en desacuerdo en que ese autor está hablando de algo sobre tu tema, pero tú de acuerdo a lo investigado, tu hipótesis, no puedes estar de acuerdo por esto, por lo otro, porque estás investigando también y puede cambiar, porque el tiempo cambia, entonces, y lo de preferencia en el marco teórico nos dicen que no sean autores que tengan más de 10 años a partir del año en el que estás. Por ejemplo, en el 2026, que no sean del 2016 para atrás. Que sean del 2016 al 2026 de preferencia esos autores, para que sea lo más actualizado posible. Ok, en un marco teórico vamos a investigar sobre qué personas hablaron sobre eso. También incluso en el marco teórico está el marco legal, el marco filosófico, etcétera. Okay, todos esos son autores. Ahora, los ecosistemas de México están amenazados principalmente por el crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque entre más crece la población, más nos expandimos, y entre más nos expandimos, más vamos relegando a la fauna, a la flora. Entonces, el crecimiento poblacional en México está amenazado principalmente, los ecosistemas de México, perdón, están amenazados por el crecimiento de la población. Por ejemplo, como pasó en Ciudad de México, que ya no se expandieron, sino que crecieron para arriba, porque en departamentos ya no hicieron más casas, hicieron departamentos y edificios, y están creciendo para arriba. Entonces, aquí también la mayoría en otros estados está creciendo la población, entonces va relegando o afectando el ecosistema, la flora y la fauna del contexto en el que vive. Los combustibles fósiles hacen referencia al petróleo y al carbón. Aquí los tenemos, el petróleo, y aquí está el carbón. ¿Y cuál es su desventaja? Es que al utilizarlos es la contaminación y el calentamiento global lo que producen esos combustibles fósiles. Por eso ya están cambiando también a autos híbridos o autos eléctricos que no requieren del petróleo o de la gasolina, que es un derivado de la gasolina. Pasamos al monóxido y dióxido de carbono. Estos compuestos químicos contaminantes producidos por el ser humano en las áreas urbanas y se acumulan en la atmósfera terrestre. Que dijimos que cuando se acumulaban en la atmósfera terrestre, ¿qué pasaba? El efecto invernadero. ¿Por qué? Porque se calentaba mucho y esto hace que la Tierra se calentara. Esto causaba un efecto invernadero por todos los gases que se acumulaban. Principalmente, ¿por qué? Por monóxido y dióxido de carbono, que son contaminantes producidos por el ser humano, principalmente, o bueno, principalmente no, en las áreas urbanas donde pasa esto. Y aquí está el monóxido y dióxido de carbono. Y eso hace que pase el calentamiento global, efecto invernadero. Ahora, la energía calorífica se produce por la combustión de carbón, la madera, petróleo, gas natural y otros combustibles. Tu nombre lo dice, te da calor. Esta combustión de carbón, madera, petróleo, gas natural y otros combustibles crean energía calorífica, crean calor. Ahora, la energía interna se define como la suma de las energías cinética y potencial de las moléculas individuales que lo constituyen, ¿ok? Combustión de carbón, clave. Energía interna,
suma energía cinética y potencial de las moléculas. Clave. Y energía luminosa, energía producida por ondas electromagnéticas. Es la energía luminosa, producida por ondas electromagnéticas. Ahora vamos a hablar sobre una de las causas principales de la migración en la época actual. ¿Cuál es? La causa principal es una causa económica, porque las personas abandonan sus lugares con pocas posibilidades de vida. Hubo oportunidades, por eso se van a otros países, principalmente Estados Unidos. Ahora también nos habla de la migración temporal. ¿Cuál es esta? Es cuando migrantes mexicanos que se van a trabajar por varios meses a los Estados Unidos y regresan a su lugar de origen. No es una migración permanente, es temporal porque van a trabajar y regresan. Esa es una migración temporal, cuando vas y vienes. Ahora, el proceso de investigación requiere de 5 pasos. Delimitación del tema. ¿Cuál es el tema de que vas a hablar? ¿En qué área? ¿Cuál es tu marco teórico? O sea, ¿quiénes más han hablado de ese tema? Hipótesis. ¿Por qué estás investigando eso? ¿De qué estás investigando? ¿Por qué crees que pasa de lo que estás investigando? La comprobación. A partir de una población o de una muestra, haciendo tu investigación por medio de encuestas, observación, entrevistas de campo, etcétera, etcétera. Diferentes herramientas que puedes utilizar para la comprobación de tu hipótesis. Y las conclusiones, si tu hipótesis fue acertada o no fue acertada, o qué pasó, o qué no pasó, o qué puedes cambiar o qué puedes mejorar. Esas son conclusiones. Por último, pasamos con Carta de la Tierra, que esta es una tesis de que una sociedad sustentable se debe de basar en el respeto a la naturaleza, a los derechos humanos universales y a la justicia económica y una cultura de paz. Es el desarrollo sustentable también, porque aquí nos habla de una sociedad sustentable. Una sociedad sustentable debe tener un desarrollo sustentable. ¿Qué es un desarrollo sustentable? Es satisfacer las necesidades de los seres humanos sin afectar a la naturaleza ni afectar a las generaciones futuras. ¿Ok? Ese es el desarrollo sustentable. Y en la Carta de la Tierra nos habla de esa tesis, de una sociedad sustentable que debe basarse en el respeto a la naturaleza, derechos humanos universales, justicia económica y una cultura de paz. Por tanto, no debemos afectar a generaciones futuras. Y por último nos habla de unos agentes biológicos. ¿Cuáles son estos agentes biológicos? Son agentes contaminantes orgánicos que afectan a las personas, a los animales y a la vegetación, ¿ok? A las personas y a los animales, las bacterias, los virus, a la vegetación, con algunas bacterias o con algunos hongos o con algunas plagas. Todos esos son agentes biológicos. Por ejemplo, el COVID-19 fue un agente biológico, por lo tanto pasó la pandemia. Ya tenemos aquí la imagen de estos agentes biológicos, virus, bacterias. Todos esos son agentes biológicos. Entonces repasamos rápidamente. Efecto invernadero, acumulación de gases, incremento en la temperatura. Balanceo de ecuaciones, igualar el número de átomos. Reacción de ácido clorhídrico y hidróxido de amonio, es el cloruro de amonio y agua. De esta reacción se obtiene eso. Ciclo de agua, evaporación. Cuando el agua se va en gas hacia las nubes. Condensación, cuando se transforma ese gas en nube. Precipitación, cuando llueve, cuando nieva, cuando graniza. Y la infiltración o escurrimiento, cuando ya cae el agua y se regresa hacia los mares, o hacia el río o hacia el lago. Proceso antropogénico, lo realizan actividades humanas, ¿ok? Antropogénico es producida por el hombre. Niveles niveles constantes por arriba de los 80 puede producir estrés, reducción de capacidad auditiva, reducción de la eficiencia en el trabajo. Más de 80 decibeles te causa estrés, reducción de capacidad auditiva y poca eficiencia en el trabajo. Una energía potencial es una energía lista para usarse, como una piedra en una resortera o como un arco con flecha, que todavía no se usa. La química es la energía que hace que arda un cerillo. Actividades económicas son 3. La primera es la primaria, donde está la agricultura, ganadería, pesca y minería.
O sea, no se transforman, solo se extraen. Son de la parte de la naturaleza, solo se extraen. Actividades secundarias de la segunda, aquí ya se transforman los recursos naturales en productos, por ejemplo, en fábricas, industria textil, en hacer ropa, elaboración de alimentos, ensamblaje de autos. Otra actividad económica que abarca esos tres, por ejemplo, el tomate, está dentro de la agricultura, sembramos tomate. En elaboración de alimentos, ¿cómo lo transformamos ese tomate en cápsula? Y en actividad terciaria, ¿cuál va a ser? Ofrecemos esa cápsula, vendemos, ¿ok? Aquí es cuando ya ofrecemos nuestros servicios. El producto que realizamos lo ofrecemos como un servicio para satisfacer las necesidades de las personas. Primaria, secundaria y terciaria. Población económica activa es la que las personas de mayores de 12 años realizan trabajos por los cuales reciben una remuneración. Objetivo principal del protocolo de Montreal es restaurar la capa de ozono en el planeta. Cumbre del Río, en 1992 se firma el acuerdo referente a conservar, proteger y restablecer la integridad del ecosistema de la Tierra. Queda sentado que se deben evaluar el impacto ambiental de los nuevos macroproyectos en cada país. Marco teórico, ¿cuál es? ¿Para qué me sirve? Para definir variables e hipótesis y para sustentar el trabajo en relación con otros investigadores. ¿Quién más ha hablado de mi tema de investigación? Es el marco teórico. Los ecosistemas en México son amenazados principalmente por el crecimiento de la población, porque los vamos expandiendo. Combustibles fósiles hacen referencia al petróleo y carbón. ¿Cuál es la desventaja del petróleo y el carbón? Que al utilizarlos contaminamos y propiciamos el calentamiento global. Monóxido y dióxido de carbono son compuestos químicos contaminantes producidos por el ser humano. Esto causa un efecto invernadero. ¿Okay? La energía calorífica es la combustión de carbón, madera, petróleo y gas natural y otros combustibles. Energía interna, suma de las energías cinéticas y potencial de las moléculas. Energía luminosa, energía producida por ondas electromagnéticas. Causas principales de la migración en la época actual es la económica, que las personas abandonan sus lugares de origen por las posibilidades de una mejor vida o de oportunidades. Migración temporal es cuando vas a trabajar y regresas. Procesos de investigación son 5. Delimitas el tema, ¿de qué vas a hablar? ¿Cuál es tu área de trabajo, de investigación? Marco teórico, ¿quién más habló de eso? Hipótesis. ¿Qué crees que está pasando con ese tema de investigación? Comprobación, a partir de lo revisado, de lo investigado, y tus conclusiones a partir de los resultados de esa comprobación. Carta a la Tierra es una tesis de que una sociedad sustentable se debe basar en el respeto a la naturaleza, derechos humanos universales, justicia económica y a cultura de paz. Esa es Carta a la Tierra. Y por último, los agentes biológicos afectan a los animales, a las personas y a la vegetación. Son agentes contaminantes orgánicos como bacterias, olores, alergénicos e incluso los virus. De todo de mi parte, nos veríamos de este sábado al otro. O igual les estamos avisando por WhatsApp.